vamos a leer los versículos del 23 al 26. Todo el pasaje sería oportuno, pero no vamos a entrar en todos esos detalles. Así que 23 a 26. 1 Corintios 11, del 23 al 26, dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es curioso que el Señor, a través de su Santo Espíritu, le hizo escribir al apóstol Pablo lo que dice al principio: porque yo recibí del Señor. Esto no fue una tradición, tradición oral. No es que los apóstoles lo dijeron a otros y alguien se lo dijo a Pablo. Él lo recibió del Señor mismo. Así que todos los detalles que nos da son de parte del Señor, porque Él lo recibió del Señor. ¿De acuerdo? Es un buen detalle a recordar. Ahora, en esta mañana quisiera volver a explicar, porque no es la primera vez que hablamos de este tema, pero tomaré un ángulo de todos los ángulos que podemos tomar aquí, pero quisiera explicar lo que realmente significa el acto de la Santa Cena cuando después lo vamos a tomar. He escogido la frase en memoria de mí. En memoria de mí. 2 veces aparece en memoria de mí. Para el pan y para la copa. Una de las cosas que significa la Santa Cena es un anuncio. La muerte del Señor, versículo 26, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cómo o cuándo anunciamos la muerte del Señor? Participando de la Santa Cena. La Santa Cena es un anuncio, una proclamación. La palabra griega katangelo significa precisamente eso, ¿vale? Significa promulgar, proclamar, anunciar, divulgar. En Romanos 1:8 leemos, puedo leer por vosotros para que no os entretengáis, si no cuando yo lo haya acabado de leer vosotros aún estáis buscando, así que escuchadlo. Romanos 1:8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esa es la palabra katangelo, proclamar o divulgar. En Hechos 4, 1 al 3, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora, esa es la palabra katangelo. Si tienes buena memoria lo recuerdas, si no, si haces como yo, pues ya la próxima vez que lo tenga que usar lo miraré otra vez porque no me acordaré. Pero para eso tengo los libros, las herramientas. Ahora, esto es lo primero que hacemos al participar de la Santa Cena. ¿Qué es lo primero que hacemos? Anunciar, proclamar, ¿de acuerdo? Proclamamos la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, anunciamos, divulgamos. Es por eso que la tomamos en público. Bueno, no hay en medio de la calle, pero todo el mundo está invitado a venir, sea creyente o no sea creyente, puede estar aquí en el culto, ¿de acuerdo? Por supuesto, el que no es creyente no debería participar, porque no tiene nada que ver con él, de momento. Esperamos que siempre esperamos que en algún momento próximo la pueda tomar con propiedad. Así que la Santa Cena es un recordatorio. Esa es otra cosa. Y ese es el énfasis que le vamos a dar esta mañana. En la historia de la Iglesia encontramos mucha discusión acerca de la Santa Cena.
qué es, qué no es, cómo se toma, cómo no se toma. Y podríamos hablar mucho rato sobre eso. Nosotros tomamos el pan sin levadura y el mosto sin fermentar, o sea, vino, pero no vino. Vino y se fue, ¿no? No. El vino es fermentado, el mosto no es fermentado. Las dos cosas son fruto de la vid, sí y no. El mosto es fruto de la vid directo, ¿de acuerdo? El vino es el fruto de la vid manipulado. 5 grados de temperatura, levadura que se le echa. Si el vino va a ser afrutado, le echan fruta, lo dejan fermentar en cubas grandes, habéis visto alguna vez, y tiene que estar trabajado, elaborado. El vino no nace de la uva, el vino se hace, ¿de acuerdo? Entonces, si lleva levadura, si es fermentado, y también el pan es fermentado, no encaja con lo que representan cuando tomamos la Santa Cena. Porque la Santa Cena representa el cuerpo de Cristo. La levadura en la Biblia, ¿sabéis tipo de qué es? De pecado. Y si el pan tiene que recordarnos el cuerpo de Cristo, qué mejor que sea sin levadura. Tan sencillo como eso. No criticamos a nadie que lo haga de otra manera, pero nos parece mucho más apropiado hacerlo de esta manera. Por eso tomamos pan sin levadura. Y el mosto no es vino. He probado cuando antiguamente lo tomábamos en la iglesia donde yo iba, a veces el vino, si no estabas acostumbrado, y no digo que te marearas, oí una vez un buen argumento acerca de cambiarlo por el mosto, y dijeron, si entra algún exalcohólico, que ahora es creyente, ¿le vas a dar vino con alcohol? No sería lo más apropiado para él, ¿verdad? ¿Podría recaer? No sería una ayuda, sería un tropiezo. Pero es que además, si miráis las Escrituras, el Señor no dice vino, dice fruto de la vid. Y hemos dicho, ¿el fruto de la vid qué es? ¿El vino? El mosto. El vino está trabajado, elaborado, para que salga con alcohol, con más alcohol. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, se ha hablado mucho. Ahora, sabemos de la palabra transustanciación, ¿verdad? ¿Qué significa transustanciación? Cambio de sustancia. Pueden haber otras explicaciones, pero es lo que significa. Cambio de sustancia. Los elementos del pan y de la copa se convierten literalmente, no aquí, en la iglesia del Estado, o la iglesia de Roma, o la iglesia católica, como la queráis llamar, tienen la potestad, dicen, de esto mismo cambiarlo. Y ya cuando el sacerdote lo dice, por ejemplo, unas palabras como hic est corpus meum, hic est sanguis meus, dice, esto es el cuerpo del Señor y la sangre del Señor, o mejor dicho, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Pero lo dice en latín, claro, porque así tiene como más, no sé, ¿verdad? Pero ¿de dónde sale esa idea? ¿De dónde sale la idea que ese cambio llamaríamos metafísico, o sea, ese milagro, ¿de dónde viene? ¿Quién tuvo ese poder para poderlo transmitir? Y la segunda es, ¿se puede transmitir? Aún en el supuesto que los apóstoles, y digo supuesto, tuvieran ese don, esa gracia de Dios. ¿Dónde dicen las Escrituras, dónde se enseña que eso fue transmitido? Los apóstoles fueron 12, quedaron en 11 y luego se puso a Matías para que siguieran 12, ¿vale? No se dice que ellos tuvieran ningún don, ni siquiera el Señor lo hizo. Era pan sin levadura, porque en la casa, cuando se tomaba la Pascua, no podía haber levadura ninguna, nada fermentado tenía que haber en la casa. Así que el vino tampoco podía ser fermentado. Entonces, el Señor partió el pan y lo dio. Y tomó la copa y la repartió. Tomad, bebed. No se dice que Él hiciera un cambio.
Claro, él dice, esto es mi cuerpo, pero no significa que lo cambió en su cuerpo y lo cambió en su sangre. No, ellos no comieron el cuerpo del Señor, ni comieron la sangre del Señor, el Señor seguía estando allí. No se lo comieron. Dejadme hacer esta broma. Pero ese cambio metafísico es una invención. Y luego otra invención es que ha sido traspasado de los apóstoles a otros, y estos a otros, y estos a otros, lo que se llama la sucesión apostólica. ¿Habéis oído de eso alguna vez? Sucesión apostólica. Nadie tiene poder para traspasar sus poderes a nadie. ¿Estamos de acuerdo? En el supuesto, como he dicho antes, de que los apóstoles tuvieran ese don, no tenían el don de traspasárselo a otros, si hubiese quedado allí. Pero ellos, con esta invención de la sucesión apostólica, pues por ahí se esconden muchas cosas. Una supuesta autoridad papal, una supuesta autoridad para transformar el pan en el cuerpo de Cristo y la sangre en el cuerpo de Cristo. Fijaos, es curioso. La misma historia nos enseña que no fue sino hasta el año 1215. O sea, habían pasado poco menos de 1200 años cuando se dieron cuenta en el cuarto concilio de Letrán que debía ser un dogma para la Iglesia, debía todo el mundo creerlo. Un dogma es eso, todo el mundo tiene que creerlo, eso de la transubstanciación. Pero ¿y los otros 1200 años qué pasó? Pues no pasó nada. De hecho, la idea empieza con un tal Pascasius, me recuerda a mi cuñado que se llama Pascual, Pascasius. En el año 831 empezó a poner la idea. Antes no había ni idea de eso. Pero este señor Pascasio lanzó la idea en unos escritos. Y hasta esa fecha ni se menciona en ninguno de los escritos acerca de la transubstanciación. Explico todo eso para que veamos de dónde viene y que estamos muy lejos de que sea algo ni siquiera parecido. Los grandes hombres de Dios, los llamados padres de la Iglesia y los padres apostólicos, nunca hicieron referencia, nunca, a tal cosa como tenemos el don para convertir el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Por cierto, ellos beben vino, no beben mosto. No sé por qué no ponen pan normal, ¿no? La hostia esa, desde luego, no lleva levadura. Qué mal suena hostia, ¿verdad? La oblea es el nombre más técnico. La oblea es lo que es. Es una pasta que no lleva levadura. Bien, pero entonces si no lleva levadura el pan, ¿por qué tiene que tener levadura el vino? Si el pan no es fermentado, ¿por qué el vino tiene que ser fermentado? Bueno, como el que se lo bebe normalmente es el curilla de turno, pues prefiere vino. La palabra vino no existe en el contexto de la Santa Cena, ya lo he dicho antes, ¿verdad? Bueno, entre los siglos IX y XIII, en la Iglesia Católica se debatió mucho acerca de si sí, si no, si sí. Bueno, si se debatía, después no estaba claro. Entonces, ¿dónde estaban aquellos que tenían el don para transformarlo, para hacer esa metamorfosis con el pan y la copa? Hasta que por fin se decide hacer en el concilio de Trento, por el año entre 1545 y 1563. Ahí ya se queda establecido. El mismo Lutero, hasta el final de sus días, él no creía en la transubstanciación, y si lo creyó en algún momento dejó de creerlo, pero él creía en la consubstanciación. Consubstanciación. O sea, que aquello no era el cuerpo de Cristo ni la sangre de Cristo, sino que era el pan estaba con la presencia de Cristo y el mosto o vino, no sé lo que él tomaba,
estaba con la compañía de Cristo. Cristo ahí y con el pan y con el mosto. ¿De acuerdo? Pero eso no es transformarlo. Hasta el final de sus días, luego incluso cambió su postura. La influencia que él tuvo del catolicismo fue muy grande y le marcó en muchas cosas por muchos años. ¿De acuerdo? Y si miras a los luteranos de hoy en día, verás cuánto se parecen, la mayoría de ellos, a los católicos. No son católicos, pero, bueno, al final de los años se declaró equivocado y cambió su postura. Ahora, los católicos se basan en Juan 6, porque dice que si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis parte conmigo. En otras palabras, no podéis ser salvos. Y ellos dicen, ¿lo ves? Ahí lo dice. Pero es que el Señor acaba de decir todo eso para decir, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. No está hablando literalmente. Vamos un momento a Juan 6. Porque es el pasaje por antonomasia donde ellos se basan. Y dice el versículo 48 de Juan 6. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan. Por cierto, si me dejáis hacer una aclaración, continúo enseguida, pero esa palabra, este es el pan, es la misma palabra que se usa cuando él le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, la palabra esta o esta roca, esa frase, es lo mismo que decir este pan. Este es el pan. O sea, este. No sé si se ha oído mucho con el altavoz. No me he dado cuenta. Este es él, no es Pedro. Pedro significa piedra. Petros o Petras significa roca. Y Pedro no era la roca, era la piedra. Piedra pequeña. Pero el Señor es la roca de los siglos. Muy bien, dicho esta aclaración, se usa la misma palabra que cuando dice este es el pan. Si dice este es el pan, ¿a quién se está refiriendo? Al Señor Jesús mismo, a sí mismo. ¿A quién se está refiriendo cuando dice esta roca? A sí mismo. Usa la misma palabra. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces seguimos un momento más. Dice, yo soy, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y todos los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer el pan? Su carne. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come y también, él también vivirá por mí. Vuelvo a decir otra vez, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. ¿Creéis que el Señor está diciendo, me tenéis que comer a mí? ¿Tiene sentido? Entonces tenemos que buscar otro sentido. Se convierte en el cuerpo de Cristo. Y el mosto o el vino, la copa, se convierte en la sangre de Cristo. Y así
comemos a Cristo, su cuerpo y su sangre. Y esas palabras, capítulo 6, pero versículo 3, dice: no está ahí. No es el 6.3. Es el 63. 23. 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que Ajá. se hablan son espíritu y son vida. Claro, es que pongo versículo 6, 2.3. Y eso es lo que me ha despistado. Gracias, hermano. Versículo 63. O sea, después que ha dicho todo eso, fijaos que dice: al oírlas, muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, no la carne. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se entiende mejor ahora? No quiero alargarme mucho en este tema. Solamente quisiera que viéramos dónde nace el error. Como hay algunos que son los que tienen la interpretación de la Biblia y los demás tienen que acatar, pues así salió esta doctrina, igual que otras muchas. Ahora, el problema empieza para mí, es que se llama, o le llaman, el sacrificio de la misa. Sacrificio de la misa. Significa que con aquel cuerpo y aquella sangre, en la misa, en la Eucaristía, ahora explicaré también algo de eso, se está sacrificando a Cristo otra vez. Por eso le llaman sacrificio de la misa. Sacrificio. Ahora, para mí esto no es un sacrificio, es un sacrilegio. Es un sacrilegio. La Santa Cena no es un sacrificio. Lo que nosotros vamos a tomar aquí no es un sacrificio, ni lejos de serlo. ¿De acuerdo? He leído en esta semana, buscando los datos y me han dado, de este año 2022, en una página de la Iglesia Católica se nos dice que en España se celebran 9.563.000 sacrificios de Cristo al año. Bueno, misas. Si en cada uno están sacrificando a Cristo, cada año, solo en España, imagínate alrededor del mundo, solo en España, en un año se sacrifica a Cristo 9.563.000 veces. Cada vez que el cura cambia el pan en cuerpo de Cristo y la sangre, el vino en sangre de Cristo, se hace el sacrificio de la misa. 9 millones, más de 9 millones y medio cada año en España. Está Portugal, está Italia, vete por todo el mundo. ¿Es eso lo que el Señor estaba diciendo? No había sido una buena oportunidad que el Señor dijera: tomad, comed, lo he transfigurado en mi cuerpo y lo he transustanciado en mi sangre. Y ahora, a partir de ahora, vosotros tendréis el poder de hacer lo mismo. Pero no dice nada semejante. No dice nada al respecto. Es una verdadera lástima que también usan, ¿cómo le llaman? Vamos a participar de la cena del Señor, de la misa, y le llaman Eucaristía. ¿Sabéis lo que significa la palabra Eucaristía? ¿No lo habéis pensado, no lo habéis mirado? ¿Nunca os llamó la curiosidad? Pues la palabra Eucaristía viene del latín y del griego primero y luego del latín, y significa ni más ni menos que acción de gracias. No es otra cosa, ni más ni menos. Eu viene de acción, y charis o caris
es gracias. Acción de gracias. Cuando el Señor establece la Santa Cena, no dice este es el sacrificio. Él no dice cada vez que lo toméis estaréis sacrificándome. No dice nada semejante. Nada. Más bien lo que dice, recordad. Recordad. Cuando toméis del pan y de la copa, recordad lo que yo he hecho por vosotros. Eso sí, en memoria, tomad esto en memoria. No en sacrificio, sino en memoria de mí. Acción de gracias. Esa palabra nos pegaría mejor a nosotros. Porque dentro de todo es un tiempo para dar gracias al Señor por su gran salvación. Porque dejando su gloria vino a esta tierra a morir por nosotros. Él no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Y siendo siervo se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Le damos gracias a Dios por eso. Pues es un buen día para recordarlo de una manera más enfática, más específica, ¿verdad? En memoria de mí. Así que nosotros podríamos llamarlo Eucaristía. Supongo que no lo hacemos por la connotación que tiene con la Iglesia Católica. Entonces, si dices vamos a tomar la Eucaristía, tampoco sería vamos a hacer acción de gracias mientras tomamos el pan y la copa. Pero bien, es lo que significa. Por ejemplo, el Señor nos dice, como ya he repetido, en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. La Santa Cena no es volver a sacrificar a Cristo. Es un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros. Cristo no puede ser sacrificado 9,5 millones más en un año en este país. Solo en este país. No puede ser. Ahora sí os invito a que leáis y marquéis en vuestras Biblias. Vamos a Hebreos 7. Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Para algunos será muy conocido el pasaje, a lo mejor para otros no tanto, pero vale la pena que lo tengáis incluso subrayado, al menos alguna frase. Vamos a leer 3 pasajes ahí. Hebreos 7, 26 y 27 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto es para subrayar, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Lo tienes marcado para la próxima vez? Ahora vamos 2 capítulos más adelante, Hebreos 9, versículos 24 a 28. Hebreos 9, 24 a 28. Dice el Señor aquí: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, mucho menos 9,5 millones. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, no con su propia sangre. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Esto habla del Señor Jesús. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Subraya eso.
por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Subraya eso también. Para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Subráyalo, por bien tuyo. No tengas miedo de subrayar la Biblia. Hebreos 10, capítulo más adelante. Hebreos 10, versículos 10 a 14. 10:10 empieza diciendo: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Subraya. Porque así cuando hables con alguien podrás explicárselo, lo vas a encontrar fácilmente si está subrayado. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Me recuerda esto, que está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Tienen prohibido, si no recuerdo mal, hacer más de 4 sacrificios. El mismo sacerdote no puede hacer más de 4 sacrificios al día. Pero hasta 4 puede hacer. 2, 3, no pasa nada. Y hasta 4. Pero si no, no tiene permiso. ¿Y qué más da? 4 que 5. ¿Sí o no? Pero no tiene permiso. Entonces, me recuerda eso, que está diciendo aquí, ciertamente todo sacerdote, me recuerda a ellos que se llaman sacerdotes, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Este habla de los sacrificios del Antiguo Testamento. Este libro fue escrito antes del año 70 y de la destrucción del templo, donde se quedaron sin sacrificios y sin sacerdotes. Pero Cristo, otra cosa que puedes subrayar, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, una vez un solo sacrificio, lo dice 2 veces, una vez un solo sacrificio. Dice, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, subraya eso, una sola vez, una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, esto debe estar claro para nosotros. Nosotros, ellos no lo entienden, no lo quieren ver, no es igual lo que ellos piensen. Nosotros, como creyentes, debemos estar completamente ciertos y seguros que la palabra del Señor nos advierte que un solo sacrificio, una sola vez que fue sacrificado el Señor Jesucristo, es suficiente. Y con eso acabó con todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Aquellos sacrificios solo eran para cubrir los pecados, para que no estuvieran presentes delante del Señor, ahí guardados, a la espera de que aquel sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, cuando fuera sacrificado y pusiera su carne y su sangre en sacrificio una sola vez, cumpliera con todos y perdonara todos nuestros pecados, incluyendo aquellos que estaban cubiertos. ¿De acuerdo? Los pecados de Adán, de Set, etcétera, 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 hasta el día en que el Señor Jesús se ofreció como sacrificio vivo, de muerte, estaban tapados, cubiertos, pero aquel día fueron perdonados. Todos aquellos que esperaron en el Señor, y también de ahí en adelante. Ahora bien, la palabra Eucaristía, que hemos nombrado también, hemos dicho que era acción de gracias. Acción de gracias. ¿Podemos hacer acción de gracias mientras participamos? Antes, durante e incluso después. ¿Podemos darle gracias al Señor? Señor, esto lo hacemos en la oración para
antes de tomar el pan o de la copa. Te damos gracias porque entregaste tu cuerpo por nosotros, para que nosotros que estamos muertos en nuestros delitos y pecados podamos tener vida y vida eterna. Te doy gracias. Eucaristía. Y lo mismo por la copa. La palabra Eucaristía aparece, ¿tú sabías que está en la Biblia? ¿No, verdad? Parece que sea algo católico y nada más. Está en la Biblia, es una palabra griega y pasada por el latín, pero se escribe igual prácticamente y se pronuncia igual, Eucaristía. Está 15 veces. En la Biblia, la palabra Eucaristía está 15 veces. Se traduce por acción de gracias, menos en uno, o sea, 14 veces acción de gracias. Y en Hechos 4:3 se traduce como gratitud. ¿Qué significa gratitud? Lo mismo. ¿De acuerdo? En la versión de 1909, la cual también respetamos, no todas las versiones, pero la de 1909 sí, y las otras dos de Casidro de Reina y la de Cipriano de Valera, nos cuesta más de entender si alguna vez has tratado de leerla. Es un castellano antiguo y más antiguo, y cuesta. Hierro es ferro, y bueno, las H son Fs, hay que leerlas así. De cualquier manera, cuesta de leer. Las respetamos mucho por quienes las hicieron y nos han traído la Biblia al español, después traducida, adaptada al español. Pero dice allí, hacimiento de gracias. En el mismo versículo donde dice gratitud, en Hechos 4:3, dice hacimiento de gracias. ¿No sería lo mismo que acción de gracias? Pues sí. Incluso, ¿alguien se acuerda? Lo cantaremos al final. ¿Pero alguien se acuerda de Apocalipsis 7:12? ¿Cómo empieza? La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hemos dicho acción de gracias? Estamos diciendo Eucaristía. ¿Sabíais? Cuando lo cantemos después, recordadlo. Ahora, hay una pequeña diferencia sobre llamar a la Santa Cena Eucaristía y llamar a la Santa Cena un sacrificio. Y digo pequeña diferencia entre comillas. Una pequeña gran diferencia. No es un sacrificio. El sacrificio es lo que hizo Él con su cuerpo y con su sangre, entregándolo en la cruz y derramándolo hasta el suelo, hasta morir. No es un sacrificio. ¿El sacrificio de Cristo cuántas veces se llevó a cabo? ¿Dónde lo has leído eso? ¿En la Biblia? ¿En qué libro? En Hebreos 7, 9 y 10. ¿Ah? Acordaos. Es bueno recordarlo, aunque si tenéis la memoria que yo, mejor escribirlo o subrayarlo. La Santa Cena es para los que han confesado que Cristo murió por ellos y le han obedecido en el bautismo. Pero fijaos que dice, primero se han convertido y luego han obedecido. No quiero entrar en esos detalles, pero solamente lo menciono. El caso es que ellos parece que lo hacen al revés. Primero te bautizo y luego tomas la Santa Cena. Si crees o no, a los 12 años me lo dices y yo te confirmo, o te confirmo a los 7, 8, 9 años y tomas la primera comunión y ya te confirmo a los 12. Y ya a partir de ahí puedes tomar la Santa Cena, el sacrificio de la misa. Es al revés. Primero hay que creer y luego ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado. Y predicar el Evangelio, dice, ir y hacer discípulos a toda criatura, enseñando, ¿cómo dice?
Ese es Marcos. Mateo. Es Mateo. Me confundo uno con otro. Bautizándole y enseñándoles Y enseñándoles que guarden las cosas que yo os he enseñado. Pero hay un orden. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le dice a Felipe, aquel eunuco. Porque le enseñó el plan de salvación. Desde Isaías, que él dice, ¿esto de quién lo dice? ¿De él o de alguien más? ¿De Isaías o de alguien? Y entonces Felipe, empezando desde esa escritura, le empieza a explicar. Y cuando acaba, le dice, ¿crees? Sí, creo. Entonces dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice, pues aquí hay agua. Vamos a bautizarte. ¿Por qué? Porque has creído. Si no, el bautismo, ¿de qué sirve? Un baño, te mojas y ya está. Si te caes al río, puedes decir, me he bautizado, ¿no? El bautismo viene después de haber sido convencido por el Espíritu de que eres pecador y que solo Cristo puede salvarte y que por eso murió, para que tú puedas ser salvo o salva. Es una celebración también íntima. ¿Y por qué digo que es íntima? Es solo para los escogidos. ¿Los escogidos quiénes son? Los que han creído y se han bautizado. Le han obedecido en el bautismo, ¿verdad? ¿Quiénes estaban en... ¿Sabéis que primero se celebró, tomaron la cena, la Pascua? Va muy lento, me alegro mucho. Pues yo voy muy rápido, él va muy lento, pero el reloj me refiero. Va bien, va bien. A veces tengo que correr mucho, ¿eh? Bien. ¿Quiénes estaban cuando tomaron la Pascua? Se reunieron para tomar la Pascua. ¿De acuerdo? Tomaron la Pascua y cuando hubieron cenado, o sea que hay una separación entre la cena y lo que llamamos la comunión o Santa Cena. O la mesa del Señor, o la comunión del Señor, como tú quieras llamarle, tiene diferentes nombres. Ahora, ¿quiénes estaban? No cuando la cena. ¿Cuántos habían en la cena? No, número. ¿Cuántos? 12 y el Señor Jesús. ¿Cuántos estaban cuando instituyó la Santa Cena, la comunión? 11 y el Señor Jesús. ¿Quién faltaba? A él no le pertenecía participar. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Y se fue. Desde aquel momento entró Satanás en Judas y salió. Tenía que salir, él no era de los 12. Él había sido elegido con los 12 para un propósito y llegó la hora de que lo tuviera que cumplir. Pero es como si le dijera, tú, Judas, no tienes parte conmigo o con nosotros. Sal. Y ahí se quedaron los íntimos, ¿verdad? Ahí estaban los íntimos. Y aquí están los íntimos, los que se han convertido al Señor. No, el Señor no pide, bueno, tienes que ser perfecto para participar del pan y de la copa. No dice eso. Incluso cuando habla de tomarlo indignamente, no está hablando de que seamos merecedores, porque no hay ninguno de nosotros que seamos merecedores. Es otra cosa lo que está diciendo. Un día lo expliqué y otro día lo volveré a explicar, pero no está diciendo eso. Hemos de tomarla dignamente, con dignidad, pero no la nuestra, sino la forma de hacerlo. ¿De acuerdo? Nosotros no somos dignos ninguno. Dicho esto, la Santa Cena es para los que andan en comunión con el Señor. Dice, bueno, pues yo creo que he perdido la comunión con el Señor. Vuélvete a Él. Es un buen momento. ¿No estás en comunión con el Señor? Date la vuelta. Él está detrás tuyo. Eres tú el que se ha dado la vuelta. Él está como tu sombra a la mano derecha. No se ha apartado de ti. Tú sí te has apartado, pero Él no. Y puedes andar muy descarriado como cristiano y siendo muy carnal. Puede ser. Pero date cuenta, el Señor sigue estando ahí. Si eres salvo o salva, el Señor está ahí al lado tuyo.
Eres tú quien ha dejado la comunión con Él, pero Él no contigo. Como dije, no sé si fue la semana pasada, ¿en qué momento un mal hijo deja de ser hijo de su padre? Un mal hijo, que el padre se avergüenza de él. Pero ¿en qué momento puede desheredarlo si quiere? Si puede. En España, por ejemplo, es muy difícil desheredar a un hijo, por malo que sea. Así son las leyes. Pero puede ser. Pero ¿en qué momento dejaría él de ser su padre? Nunca, vale. Ahora sí te oigo. Yo intuía que decías eso, pero quería que lo dijeras en voz alta. Nunca, nunca un cristiano dejará de ser hijo de Dios, por mal que se porte. Ahora, también hay que decir, esa no es la voluntad de Dios para ti. Y tú pagarás las consecuencias de tu propio camino. Porque no se puede sembrar olivos y recoger naranjas. Olvídalo. ¿Verdad? De lo que siembres recogerás. Y luego también viene aquello de ¿y por qué me pasa esto a mí? Pues piensa en tu vida. Dijimos también hace poco que en Hebreos 12 nos dice que Dios al que ama disciplina y amonesta a todo aquel que tiene por hijo. Si te amonesta, si te disciplina, es con razón. Examina tus caminos y date cuenta, a ver. Pero ese es tiempo, y este es un buen tiempo, cuando vamos a participar de la Santa Cena, del pan y de la copa. Es un buen tiempo para decir, Señor, reconozco delante de ti que no estoy andando bien contigo. Reconozco que tengo problemas con esto, con aquello, con lo otro. Díselo y vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Y volver significa date la vuelta, porque Él está ahí. No tienes que ir a buscarlo, no, Él está ahí. ¿Os acordáis de la historia del hijo pródigo? ¿Por qué sería que el padre enseguida le vio de lejos? Posiblemente el hijo no le vio de lejos, pero el padre sí le vio a él de lejos. ¿Por qué? Me imagino, eso es mi imaginación, pero una imaginación santa, una especulación santa, como decía mi maestro. Este padre debía estar a cada momento allí donde podía ver el camino, a ver si un día venía su hijo. ¿Y quién se encontró? ¿El padre con el hijo o el hijo con el padre? ¿El padre con el hijo se encontró? El hijo con el padre. ¿Quién venía? ¿Y el padre dónde estaba? Esperando. ¿Sí? El hijo tuvo que volverse. Me levantaré e iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Arrepentimiento. Se dio cuenta del camino que había tomado, de cómo había desperdiciado, hay otra palabra que no me sale, desperdiciado los dones de su padre. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Iré. Él tenía que ir. Eres tú o yo quienes tenemos que darnos la vuelta e ir al padre. Pero el padre está ahí esperándonos. Otra cosa antes de acabar. Estamos enfatizando las palabras en memoria de mí. Y esto es lo primordial. No lo único, pero lo primordial. Al participar del pan y de la copa estamos dando testimonio, estamos anunciando la muerte del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús instituyó la Santa Cena con sus 11 apóstoles, Él dijo, haced esto en memoria de mí. Cuando participéis de esto, acordaos de mí. No dice, es mi carne y es mi sangre. Acordaos, cuando toméis de esto, acordaos de mí. Recordadme, haced memoria. Hacedlo en memoria de lo que yo hago por vosotros. Eso nos invita a meditar en lo que Él hizo por ti y por mí. ¿Qué hizo por ti? ¿Qué hizo por mí? Piénsalo.
Medita en ello, es el tiempo. No es el único tiempo para pensarlo, pero es el tiempo muy adecuado para hacerlo. En memoria de lo que cuesta pagar por vuestros pecados. ¿Cuánto le costó pagar por tus pecados? Por mis pecados. ¿Cuánto le costó? No fue una fiesta para él. Recuerda lo que a él le costó. Haz memoria. Hazlo recordando lo que yo he hecho por vosotros. Es tiempo de pensarlo. A los que a veces no nos damos cuenta, es verdad. A veces no nos damos cuenta de cuánto pesa un pecado. Un solo pecado. Adán y Eva, un solo pecado. Fíjate si es grave. Nos metió a toda la humanidad separados de Dios. Solo uno. Nosotros pecamos y nos quedamos así un poco como tan panchos, ¿no? Como tenemos tanto, ya no viene de uno, ¿no? Pero considéralo, considerémoslo. Un pecado es algo muy grave para el Señor. Es suficiente para perder una comunión preciosa con Él. Uno solo. Y dentro, hace poco no hablábamos de eso, ¿no? ¿Cuánto pesa un pecado? ¿Cuán grave es un pecado? Bueno, una mentirijilla, decíamos, ¿no? Una mentirijilla piadosa, como dicen algunos, ¿no? Una mentirijilla piadosa no puede pensar lo mismo que un adulterio. ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? Un adulterio es algo muy gordo, ¿no? Una mentirijilla no va a ningún lado. Para Dios, tanto una cosa como la otra son pecados. No hay uno que pesa 5 kilos, el adulterio, y el otro 800 gramos. Decíamos la semana pasada, ¿no? No es. Pecado es pecado. Esos que dicen, yo no peco mucho, lo normal, como cada uno, yo soy tan pecador como los demás, pero no soy un gran pecador, no robo, ¿no? ¿Verdad? Se justifican así. Pues le puedes decir, querido amigo, querida amiga, un solo de esos pecaditos es tan pecado como matar a una persona. Delante de Dios, una cosa es pecado y la otra también. No hay pesos. El Señor no tiene una balanza para pesar los pecados. Todos son igual. En memoria de cuánto os amo. Podemos recordar al participar del pan y de la copa cuánto nos ama el Señor, que se dio a sí mismo. ¿Sí? Nos acaba muy pronto. ¿Podemos recordar cuánto nos amó? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo, su hijo unigénito. Te lo hemos escrito aquí. ¿Cuánto nos amó? Acordaos, haced memoria de mi ofrenda por vosotros. En el Antiguo Testamento hemos leído la sangre que se derramaba no podía, de los animales, no podía quitar los pecados. Solamente se cubrían para no ser consumidos por la justicia de Dios. En memoria de que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En memoria de que debéis seguirme, de lo que dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Si vemos el amor de Cristo en estas cosas, tendremos que ver a los hermanos como participantes de ese mismo amor y debemos amarles. Somos hijos del mismo Padre. Somos más que hermanos en la carne. ¿Sí o no? Seguidme como discípulos, en memoria de que debéis, como he dicho, amaros. Cuando hacemos memoria de su sacrificio, no tenemos más remedio
que hacer Eucaristía. Eucaristía. ¿Qué significa? Acción de gracias. ¿Cómo vamos a participar del pan y de la copa recordando todas estas cosas y no decir al final, Señor, gracias por el don inmerecido? Gracias porque yo no he merecido ni merezco todavía que tú hayas muerto por mí. Gracias. No se nos olvide. Somos, creo yo, poco agradecidos. Pedimos al Señor. Pedimos. Y luego se nos olvida darle gracias cuando Él nos contesta. Ni siquiera le damos gracias porque nos escuche, aunque no nos dé lo que pedimos. Es un tiempo también para hacer memoria, como nos dice el pasaje, que nos examinemos unos a otros. Cada uno por sí, unos a otros. Cada uno. Examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy andando? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué cosas tengo que quitar de mi vida? ¿Qué cosas tendría que poner en mi vida en vez? Nos debe hacer recapacitar en nuestros caminos de obediencia a Cristo. Hermanos, no hagamos de la Santa Cena una liturgia cristiana. Cuando hablo de liturgia, otra vez, me van a perdonar los católicos que me he metido mucho esta mañana con ellos, pero ¿qué significa que el cura, el sacerdote se ponga así? ¿Esto qué significa? Porque tiene que hacerlo así. Y cuando los ves, todos lo hacen. ¿Qué significa? Bueno, a lo mejor tiene su significado para ellos, eso sí, pero que levanta la copa y luego la baja. ¿Qué significa? Todo eso es liturgia y ellos lo llaman liturgia, bien dicho, es liturgia. Nosotros no hacemos esto por liturgia, no lo hacemos por costumbre, lo hacemos porque queremos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Se acordáis de aquel pasaje? Para mí es uno de los versículos de entre muchísimos, uno de mis preferidos y de los más preciosos. Y se encuentra ahí en la segunda de Corintios 15, no digo 15, 5, 14 y 15 creo que es. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, y por todos murió, para que... No, porque a ver si lo ven por aquí. Para los que... Y por todos murió, luego todos murieron, me olvidaba eso, me olvidé otra vez. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven... ¿Quiénes son los que viven? Los creyentes, los que han pasado de muerte a vida eterna. Para que los que viven, ¿qué dice después? Ya, ¿qué significa? A partir de ahora, o a partir de aquel momento, y si no lo has hecho a partir de este momento. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo tremendo. Tremendo. ¿Para quién vives tú? ¿Vives para aquel que murió y resucitó por ti? Estas son cosas que hemos de recordar y meditar seriamente. Estas son cosas que nos deben recordar el participar del pan y de la copa. Cosas en las que debemos meditar al participar de ello. Y es en respuesta a estas consideraciones que debemos tomar la decisión de si tomamos o no tomamos. Porque si tú no eres capaz de reconciliarte con el Señor antes de tomarlo, hazlo durante. Pero reconcíliate con el Señor. ¿Sabes que Él está ahí esperándote? Te das la vuelta y ahí lo encuentras. Qué mejor momento que recordando lo que Él hizo por ti, tú te vuelvas a Él.
Pero si tu soberbia, orgullo, falta de convicción, lo que sea, no te vuelves al Señor y decides, prefiero no tomar, no pasa nada. Tampoco vas al infierno por eso. Pero aprovecha la ocasión para reconciliarte con el Señor. Si no tienes nada que recordar, si hay alguien entre nosotros que no tiene nada que recordar, no participes. Es pan y un poco de mosto. Ya está, no es nada más, no va a hacer nada por ti. No es milagroso, ¿eh? No. Es un recuerdo. Es en memoria del que murió por nosotros. Si no tienes nada que agradecerle al Señor mientras participas, no participes. Por eso el apóstol Pablo nos advierte que tomemos dignamente. No lo tomes a juego. No lo tomes como una mera costumbre. Cada primer domingo del mes por la mañana tomamos la Santa Cena. ¿Sabes por qué? Sencillamente por una razón. Hay quien lo hace cada semana. Iglesias que lo hacen cada semana. ¿Está bien? Hay quienes lo hacen cada 15 días. Domingo sí, domingo no. Hay quienes lo hacen cada mes, como nosotros. Hay quienes lo hacen mes sí, mes no, o cada 6 meses, o incluso una vez al año. A este humilde pastor le parece que en un mes, hacerlo de mes en mes, no caemos en rutina. Nos da tiempo para volver a refrescar este tiempo. Corremos el riesgo, somos, se ha dicho, animales de costumbre. Pienso, tengo el temor, incluso por mí mismo, de que haciéndolo cada semana me llegue a acostumbrar y sea un rito. Y esto no es un rito. Es algo que debe estar fresco cada vez que lo tomas. Así que hagamos memoria, hermanos. Hagamos memoria de lo que significa el pan y la copa. Y démosle gracias. Eucaristía. Gracias, Señor. Si de verdad tienes en tu corazón gratitud por lo que Él ha hecho, díselo en tu oración silenciosa. Señor, gracias por ese gran sacrificio que has hecho por mí. Que el Señor nos bendiga.